Y ahí ya pueden ustedes grabar la sesión. ¿Vieron? Uy, justo Lulucita se salió. Bueno, ahí están viendo mi pantalla donde están los 3 puntitos que dicen más. Le tocan ahí en la opción y les va a aparecer varias opciones, lo del fondo virtual y todo eso. No, eso no. Ninguno. Gracias. Atrás. Cerrar. Bueno, ahí ya donde les enseñé, pueden ver la opción para grabar la sesión más y donde dice grabar, bueno, donde dice grabando y le dan la opción para grabar y lo van a poder grabar, ¿vale? Y listo. De hecho, ya ahorita ya le estoy yo grabando, pero quien necesite puede hacerlo, me parece. ¿Va? Listo, Chema. Gracias, Déjame. hermana. Ahora sí, Roger, perdóname, gracias. Sí, hermanito, así no se angustie. Ok, hermanos, ahora sí, pues vamos a continuar con nuestro ciclo de formaciones en el ámbito personal. Y pues hoy viene un tema bastante padre, bastante interesante, muy profundo, ¿no? Que es el trabajo de la inteligencia emocional, ¿no? Ya trabajamos varios temas, el autoestima, el desarrollo personal, el potencial humano. Entonces, ahora vamos con la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Esta inteligencia emocional, hermanitos, está muy conectada a un amplio espectro del ser humano, ¿no? Porque entonces era donde queda volando muchas cosas, ¿no? Cuando les decía, bueno, hay que controlar las emociones, hay que controlar ciertas situaciones, pero ¿cómo? ¿No? Esa es la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo que reaccionar ante este control emocional? Entonces, este tema lo vamos a abordar completamente a la inteligencia emocional. Me voy a ir lento para dar algunos ejemplos. Espero no me gane el tiempo, porque este es un poquito más amplio, ¿no? Y que no se me aburran, ¿no? Porque si veo a alguien bostezando, me tardo más. Ah, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar entonces, hermanitos, ¿no? Acuérdense que todo es seguimiento de lo que vamos viendo. Todo es seguimiento, todo está completamente conectado. No va a ser algo nuevo, sino vamos a ver ahora sí las emociones, pero junto con la inteligencia. Y algo que se me está viniendo a la mente. Casi les podría decir, hermanos, que es una situación utópica el poder llegar a algo que nosotros le conocemos como racional emotivo. El racional emotivo, hermanos, yo creo que para el crecimiento personal de cada uno de nosotros debe ser nuestra pirámide. ¿Se acuerdan de la pirámide que vimos en la sesión pasada? De necesidad fisiológica, seguridad, amor, autorrealización. Pues en el pico de esa pirámide, yo creo que nos tenemos que poner todos en el pico que se llama racional emotivo. ¿Qué es este racional emotivo? Y ahorita se los comento porque en la presentación no viene. El racional emotivo, hermanos, es una forma de vida. ¿Por qué? Porque juntamos la razón, o sea, lo cognitivo, acuérdense que lo cognitivo son los pensamientos. Juntamos lo cognitivo, los pensamientos, con nuestras emociones. Eso se le conocemos como enfoque racional emotivo. Razón y emoción juntas. ¿Sale, hermano? ¿Saben por qué nos llegamos a arrepentir cuando hacemos algo? El arrepentimiento viene porque no fueron racional emotivo. Se tomó una decisión o ya sea con los pensamientos o se tomó una decisión con la emoción.
Pero si se toma una decisión con la emoción, viene el arrepentimiento y sale el pensamiento a decir, ah, pero ¿por qué tomaste eso? Estaba mal, mil cosas. O si se toma una decisión con el pensamiento y no se pusieron las emociones igual, viene el arrepentimiento. Entonces, hermanitos, quiero que también piensen cuántas veces se han arrepentido de cosas. ¿Cuántas? No les estoy hablando que digan cosas malas, ¿no? O que digan, ay, no es que me arrepentí por haberle golpeado con un tubo al hermano. Eso no vale, eso es otra cosa. Eso es lo que vamos a ver ahorita del control emocional. Sino arrepentirse de decir, ay, es que hice esto y no lo quería hacer. O hice esto, pero no fue de la forma que quise. Ah, ok. Ya les estoy dando la clave, hermanitos. El arrepentimiento viene por tomar decisiones no juntando sus pensamientos y sus emociones. Siempre una decisión o algo que se haga tiene que ser racional, emotiva. ¿Sale? Razón y emoción juntas, no separados, nunca separados, porque somos uno solo. Nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo es uno. Entonces tenemos que estar de acuerdo todo nuestro ser para tomar una decisión. Y ahí les va un ejemplo, hermanos. ¿Alguna vez han visto de estas personas que se están despidiendo en los aeropuertos y están llorando y dice, es que no me quiero ir, pero me tengo que ir? ¿No? Esta parte de, no me quiero ir, pero me tengo que ir. ¿Qué creen que está pasando ahí, hermanitos? Un problema en una decisión racional emotiva. La razón le dice, te tienes que ir porque ya es el momento, tienes que irte a trabajar allá. Pero sus emociones y su corazón dice, no me quiero ir, me quiero quedar contigo. Entonces, ahí hay un gran conflicto de razón y emoción junta. Y ahí, si me preguntan a mí, bueno, hermano, ¿y qué debemos de hacer cuando el pensamiento te dice vete y la emoción te dice quédate? ¿Qué creen, hermanos? Yo en todo este aspecto, yo creo que de todas las formaciones, lo más que me van a escuchar decir son emociones. La palabra emoción y pensamiento, pero más emoción es la palabra que más voy a decir. El pensamiento, hermanos, es un constructo social. El pensamiento no nos pertenece completamente porque es un constructo social. La realidad es una construcción de lo social. ¿Sale? Ahorita no me voy a meter en este término, porque si no, van a ser cuestiones que hasta los voy a sacar de onda. Van a decir, bueno, entonces lo real no es lo real, porque lo real es constructo de lo social. Lo real es lo que vemos, pero acuérdense que cada uno de nosotros percibimos diferente. Entonces, la realidad es individual. También hay realidades colectivas, pero eso lo vamos a dejar porque necesitamos profundizar ahí. Pero ¿qué creen, hermano? Lo que sí tenemos nosotros, que es innato y es puro, son nuestras emociones. Entonces, en un conflicto racional emotivo, yo le voy más a la emoción que a la razón. Porque la emoción viene de lo más profundo de nosotros. Si la emoción, hermanos, no se respeta, va a generar, acuérdense que la palabra trauma viene del griego herida. Entonces, si la emoción no se respeta, va a generar una herida que le conocemos, las heridas más profundas del ser humano, hermanos, se les conocen como heridas intrapsíquicas, intrapsíquicas, o sea, adentro de la propia psique, o sea, más profundo, muchísimo más profundo de lo que se puede ver. Cuando uno llora, de esas veces que uno llora y hasta se le va el aire y que está, ay, ay, así como que raro, que ni puede uno respirar, hermanos. Ese tipo de llanto está diciendo, tienes una herida muy profunda, muy profunda. Porque, ¿qué creen, hermanos? Hasta hay tipos de llanto. Hay llanto de tristeza, hay llanto de tristeza media y llanto melancólico.
El llanto de tristeza es lloras o se te salen las lagrimitas y se va. El llanto más profundo, de tristeza media, es un llanto que dura más de 15 minutos. Y el llanto melancólico, que es el que conocemos como llanto de herida, es un llanto que no sé si alguna vez, me imagino que si han escuchado llorar a una persona o ustedes mismos han llorado, que se les rompe el alma. Se les fractura el alma de decir, ¿qué te pasó? O sea, lloras de una forma que fractura. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es una herida de melancolía. Y es una herida intrapsíquica, adentro de la psique, es una herida muy profunda. ¿Y qué creen, hermanos? Por eso les digo, háganle mucho caso a sus emociones. A sus emociones. Porque las emociones, ahorita con la inteligencia vamos a ver cómo dirigirlas. Pero las emociones nos tienen que dirigir. Siempre nos dirigen las emociones. Acuérdense que la teoría de la motivación que vimos es la emoción y el pensamiento. Pero siempre estamos dirigidos por emociones, ¿no? Y les doy el ejemplo que ha tocado. Imagínense, ya se sube al avión de esta persona y ya va en el avión y va llor y llor. ¿Y qué creen? Me ha tocado gente que sí se regresa, ¿eh? Así dicen, ya me quiero bajar. O se regresa corriendo y dice, no me voy. ¿Por qué? Porque la emoción es más fuerte, muchísimo más fuerte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones, porque las emociones son justamente lo más profundo y puro que tenemos como seres humanos. Si me dicen, oye hermanos, ¿qué crees? Yo siento que mis emociones no son puras. Bueno, hay emociones que realmente nosotros nos mentimos para crear alguna emoción, ¿no? Tal vez cuando dicen, ay, no me gusta esta persona, pero pues tal vez en algún momento me va a gustar, ¿no? Y ahí uno le anda encontrando a ver hasta lo más mínimo para enamorarse de esa persona. Eso sí son emociones que nosotros mismos nos podemos mentir para sentir una emoción. Pero ¿qué creen? Muy rara vez, porque hasta para mentirse en una emoción es muy difícil, muy difícil, muy difícil hacer eso, hermanos. Pero siempre las emociones van a venir de lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo. Por eso las emociones se catalogan en el área intrapsíquica, adentro de la psique, muchísimo más profundidad. Entonces, y no sé si les he puesto la imagen, creo que no, pero la otra se las voy a poner cómo catalogamos la psique nosotros. Entonces, para que se den una ideita, ¿no? Pero es profundo, muy profundo, ¿vale? Ya ven la presentación, ya, ¿verdad? Sí. Bueno, hermanitos, ahora sí. Vamos a empezar después de esto, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es en sí? ¿Qué es, hermano? Es la capacidad de reconocer y controlar nuestras propias emociones. Eso es, si quieren un concreto y objetivo, eso es la inteligencia emocional. No hay más, porque es la capacidad de reconocer y controlar nuestras propias emociones. Si no se controlan las emociones, no hay inteligencia emocional. Se determina básicamente por el entorno y se puede mejorar por medio de la instrucción. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La inteligencia emocional, yo ahorita les voy a enseñar cómo hacer esta inteligencia emocional, pero sí se necesita una instrucción para saber y comprender la inteligencia emocional, porque no es fácil, no es fácil. Por eso les dije esa palabra al principio. Tenemos que tener la meta, todos, de tener inteligencia emocional, acompañado de lo racional emotivo. Es muy difícil, sí es muy difícil, es muy complicado, pero que se puede alcanzar, sí se puede alcanzar. Con mucho trabajo, pero sí se puede alcanzar. Porque nuestras emociones a veces están como montaña rusa o como una olla express, ¿no? Queriendo salir, queriendo explotar, y eso quiere decir que no las están controlando. Si no están saliendo las emociones
de la forma que ellas pueden, ¿vale? Entre la inteligencia emocional se encuentran dos tipos de inteligencia. ¿Sale, hermanitos? Esto es bien importante, mucha atención. La inteligencia intrapersonal, esa es la primera. ¿Qué es intrapersonal? Ok, es la capacidad de comprender y regular las propias emociones. ¿Sale, hermanitos? ¿Se acuerdan que ahorita les dije, las emociones vienen del intrapsíquico? O sea, adentro de la psique. Ah, ok, ¿por qué? Porque la inteligencia intrapersonal es adentro. Por eso no es fácil. Porque para hacer la inteligencia emocional, debemos de conocernos plenamente y debemos de tener un trabajo de análisis. Porque esto está adentro de nosotros, muchísimo más profundo. En otras palabras, le podríamos decir que son yacentes, o sea, emociones muy profundas, no como los yacimientos petroleros que tienen que meter una broca y escarbar y meterse en el océano y escarbar para encontrar petróleo, lo mismito. Por eso es muy difícil, porque las emociones, hermanos, no están como digamos a ras, ¿no? A ras, sino están más profundas. Por eso es muy difícil la inteligencia. O sea, tendríamos que atravesar muchas barreras que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Tenemos que atravesar, ¿saben cuáles son los cuatro principales a vencer? El orgullo, el prejuicio, la vanidad y el narcisismo. Son las primeras barreras que tenemos como seres humanos a vencer para ir avanzando en este proceso. Si no las vencemos, no podremos avanzar, ¿no? Porque son situaciones que nos dificultan nuestro propio aprendizaje, ¿no? No son barreras que nos coartan nuestro propio crecimiento personal. Y los estoy diciendo como perspectiva humana, ¿eh? Todos los tenemos. Quien me diga que no hay que ser un santo, no le creo. No le creo, porque ya está mintiendo, ¿verdad? Todo lo tenemos, porque son situaciones como seres humanos, ¿verdad? Y la segunda, hermanos, la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de comprender y regular las propias relaciones. La interpersonal, pues eso ya es una perspectiva social, ¿no? De trabajo social con las personas. Todas las relaciones humanas entran en este tipo de inteligencia. ¿Ya vieron cómo se nos empieza a dificultar? Porque no, es bien fácil la palabra inteligencia emocional, pero ya tenemos dos vertientes bien importantes. Inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Esos son grandes tipos de inteligencia que tenemos que trabajar. Porque tenemos que trabajar los dos tipos de inteligencia para llegar a la inteligencia emocional. Acuérdense, inter es lo más profundo, perdón, la inter es lo social y la intra es adentro de nosotros, ¿vale? Eso es lo más, para que no se me confunda. Después de esto, hermanos, viene aptitud o rasgos de la personalidad. ¿Por qué? La aptitud está muy relacionada con las habilidades. Muchas veces hay confusión en esto, ¿no? Pero para explicárselo un poquito mejor, la habilidad y la aptitud son casi lo mismo. Son casi lo mismo. Pero la aptitud va más relacionada a la perspectiva de la actitud. ¿Vale? Va más relacionada a la actitud.
Entonces, la aptitud, pónganla como actitud. La actitud que tienen para hacer algo. Pero también entra dentro de una habilidad. Los rasgos de la personalidad, acuérdense que en la perspectiva de la personalidad no quiero profundizar ahorita, porque la personalidad sí es muy difícil poderla englobar, pero nada más como un recuento pequeñito, acuérdense que la personalidad viene de forma innata, ya es genéticamente adquirida. Y hay 3 factores de la personalidad: el temperamento, el carácter y la personalidad. Esos 3, el temperamento y la personalidad, son genéticas, pero ¿qué creen? El carácter es socialmente aprendido y puede modificar el temperamento. La personalidad ya no se puede modificar. Eso ya es de por vida, ¿vale? Pero bueno, la inteligencia emocional se ha conceptuado de 2 maneras distintas. La primera, la inteligencia emocional se refiere a las aptitudes usadas para procesar información sobre las propias emociones y las emociones de los demás. Y 2, conjunto de rasgos de personalidad, que eso ya más adelante, ahora sí, después de esto, se los voy a enseñar. ¿Por qué? Porque tengo que enseñarles la tríada de la personalidad, para que también sepan y profundicen, porque ahí ya vienen 3 preguntas grandes existenciales. 3 grandes preguntas existenciales. ¿Qué personalidad tengo? ¿Qué carácter tengo? ¿Y qué temperamento tengo? Esas son las grandes 3 preguntas existenciales. Pero esas me las van a resolver. Permítame tantito. Listo, listo. Entonces, para resolver esas 3, o las preguntas que les hice, las van a poder resolver con el tema de los rasgos de la personalidad, para que aquí les quede más claro. Pero vamos por partes, porque no quiero que se me vayan confundiendo, ¿no? Entonces, aptitud o rasgo de la personalidad como principal factor de la inteligencia emocional. Pues, ¿qué creen, hermanos? Los 2 son importantes para la inteligencia emocional. ¿Cuál es la personalidad de ustedes? ¿Introvertida o extrovertida? ¿Y qué aptitudes o herramientas tienen o actitud para poder confrontarse con una situación muy difícil? Por eso es importante saber qué aptitud, qué habilidades y qué personalidad tienen. Porque, hermanos, si tienen una personalidad muy extrovertida, o sea, hacia afuera, muy explosivos, con mucha energía, van a poder. Hay mucho ruido, ¿verdad? Ah, ya es Lulu. Ay, Lulu, te voy a poner aquí tache por distraer al maestro. Entonces, ya se me fue la onda, espérenme. A ver qué les estaba diciendo. Bueno, entonces, bueno, ya está, me Es que regresa. te quería preguntar, perdóname, ¿cuál es la última? ¿Qué personalidad, qué carácter y qué era la última? Ah, ¿y qué temperamento? Ah, perdona. Sí, hermanita, no te me preocupes. Esas son preguntas grandes de la existencia, ¿no? Porque sí hay mucha confusión, ¿no? ¿Qué es temperamento? ¿Qué es carácter? ¿Qué es personalidad? ¿No? Pero aquí deben de tener en... Ah, ya me acordé, hermanos. Si una persona es muy extrovertida, claro que las emociones van a salir de forma muy impulsiva, ¿no? Son la gente que, pues, tiende más a la violencia, a gritar, a no escuchar, sino todo lo que ellos dicen es lo correcto. Y desde la perspectiva de la personalidad
es muy introvertida, son personas muy tímidas que no dicen lo que sienten, se callan sus emociones, están tristes y no dicen nada, les da mucha pena hablar, casi no tienen amigos. ¿Por qué? Porque son grandes rasgos de la personalidad. Entonces, es más difícil, hermanos, la inteligencia emocional con una persona introvertida, porque no va a ser tan fácil que saque sus emociones. No va a ser tan fácil. Por eso hay veces que uno le puede preguntar a alguien, oye, estás llorando, te ves triste, ¿qué tienes? Dice, nada, nada, pero realmente están muy mal. ¿Por qué? Porque su personalidad no les permite expresar emociones. Y eso es un gran conflicto, porque claro que las tienen que expresar, ¿no? Entonces, miren aquí, vamos ahora sí. La inteligencia emocional como aptitud. Acuérdense que la aptitud la vamos la categorizamos como actitud, la actitud, ¿no? Los 4 grandes apartados. Primero, la percepción emocional, después, integración emocional, tercera, comprensión emocional y 4, control emocional. Estas 4 fases, hermanos, son las 4 fases del control de las emociones. Esto es algo de lo más importante en este tema, hermanos. ¿Por qué? Ahorita los vamos a ver con más detalle. Primero, percepción emocional. Acuérdense que nosotros somos seres sensoperceptivos. ¿Qué quiere decir eso? Sensoriales y persuasivos. No sé si alguna vez les haya pasado. No vamos a hablar de cuestiones místicas o de terror, ¿verdad? Pero ¿alguna vez han sentido que alguien los ve y voltean y no hay nadie? ¿O sienten como una presencia atrás y voltean y no hay nadie? Okay. No vamos a hablar de fantasma, ni de duende, ni nada de eso, ¿eh? No, aquí no es extranormal. Es sensopercepción, hermanos. Cuando ustedes sienten eso así de, ay, alguien me está viendo. ¿Y qué creen, hermanos? ¿No les ha pasado eso de que dicen, alguien me ve y voltean y sí los ven, sí los están viendo y tienen la mirada fija? Y dicen, caray, ¿cómo? Va a parecer extranormal, ¿no? O algo raro. Pero no, hermanos, se llama, y está en la perspectiva psicológica, sensopercepción. La sensopercepción, hermanos, es algo que nosotros tenemos de forma innata, o sea, genéticamente, lo que le conocemos como memoria genética. La memoria genética, a través de los años, nosotros como seres antropológicos, seres humanos, la hemos perdido mucho. ¿Saben quién sigue con su memoria genética y un poquito más ni tan intacta? Los animales. Los animales tienen su memoria genética y su sensopercepción al 100%. Menos los que están domesticados. Cuando se domestica un animal, pierde su sensopercepción. Por eso cuando dicen, que tienes un pajarito, un ave, ¿no? O un animal doméstico. En la casa, si tú lo sueltas, se muere, porque perdió su memoria genética, perdió su sensopercepción. Nosotros también tenemos sensopercepción, pero ¿qué creen? A través de los años la hemos perdido y nos hemos integrado en otras perspectivas del ser humano que no reconoce nuestra raíz espiritual, ¿no? Por eso ahorita ya estamos entrando en la psicología más interpersonal, ¿no? La psicología espiritual, ¿no? Es a lo que se está yendo ahorita la parte psicológica. Entonces, hermanos, esa sensopercepción de la que les hablo, y como les digo, ay, voltean y, ay, no sé, si alguien me está viendo. Bueno, es nuestro sentido animal, es nuestra memoria genética.
¿Por qué? Porque es esta parte animal, ¿no? De cuidado, de tener nuestros sentidos al 100% y cuidarnos, ¿no? Cuidarnos, es lo que nosotros les hablaba alguna vez, de este miedo a la oscuridad. Bueno, el miedo a la oscuridad viene del miedo a las cavernas. El miedo a la oscuridad, de ahí se metió intrapsíquicamente y nos da miedo a la oscuridad, ¿no? Porque tenían, los antiguos, pues les tenían miedo a que saliera un oso, una víbora. Sabrá Dios que salía, se moría uno. Entonces, venimos de esta memoria genérica, que ya se ha perdido, sí, se ha perdido. Y hay gente que es más sensible a ciertas cosas que otras. Eso también va. La sensibilidad también tiene mucho que ver en la inteligencia emocional. Porque, ¿qué creen? Hay personas que lloran y uno, como les digo, las ve y hasta uno se pone triste, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más sensibilidad. Y hay otras que son muchísimo menos sensibles. Son hasta podré decir la palabra, muy estrictas consigo mismo, ¿no? Que hay personas que dicen, no, es que yo no lloro, yo no expreso mis emociones, primera, por miedo a que les digan algo, por pena, o por una ¿En situación dónde? de ¿En personalidad, dónde? ¿no? De que por eso no expresan sus emociones. Ah, la Hay un de... temor, hay un miedo, ¿no? Ya no puedo. Pero acuérdense de este ¿Ya no término, puedes qué? ¿vale? De la sensopercepción. No lo olviden. Ah, ahorita me la Somos enseñas, digo, porque seres no lo ubico bien sensoriales. así de... ¿Ok? Entonces, por eso es bien interesante esta perspectiva. No les hablo de cuestiones místicas, ni magia, ni esoterismo. No. Somos animales antropológicamente. Entonces, por eso nuestros sentidos deben estar al 100%. Y ¿saben qué, hermanitos? Les voy a dar un ejercicio. Y me gustaría quien pueda hacerlo, me gustaría que lo haga y que para nuestra otra sesión que tengamos, lo platique. Si alguien quiere hacerlo, ¿no? Es libre este ejercicio que les voy a dejar, pero ahorita hablando de la sensopercepción, quiero que hagan este pequeño ejercicio, ¿sale? Me gustaría, hermanos, quien quiera hacerlo, quien quiera hacerlo, es libre, pero si alguien se atreve a hacerlo, me gustaría que nos diera su experiencia. ¿Qué van a hacer? Bueno, me gustaría, el primer ejercicio tiene varias etapas. La primera es, se van a poner en su cuarto, y van a apagar las luces y aparte se van a poner una venda en los ojos. Se van a vendar los ojos. O sea, que no vean nada, absolutamente nada. Y van a empezar a caminar en su cuarto. Si tienen más espacio de hacerlo en una sala, estaría mejor en una sala. Con los ojos vendados y todo en la oscuridad, en la sala. Primero, este ejercicio se llama ejercicio senso-perceptivo o ejercicio sensorial, ¿sale? Para ver cómo están sus sentidos y qué tanta sensopercepción tienen. Entonces, se tapan los ojos y quiero ¿qué sentido se les agudiza? El oído, el olfato, el tacto. Quiero ver qué sentido se les agudiza, ¿sale? Ese es uno de los primeros sensoriales. ¿Por qué? Al privarse de un sentido tan importante que es la vista, los demás sentidos se deben de agudizar. ¿Y saben cuál se le debe de agudizar? El oído. Ese es el que se les debe. ¿Quién me quitó mi respuesta? Ah, fui yo, hermano, perdón. Ah, no, hermanito, muy bien, muy Es bien. que vi la serie de Daredevil. Ah, con razón. Vos de ahí saqué la clase, hermano. Ah, lo sabía, lo sabía. Ok, bueno, como dijo el hermanito, el oído es el que se debe de agudizar. ¿Por qué? Porque entonces es hacer algo que se llama la ecolocación, ¿no? O todos los ruiditos que escuche, que cuando nosotros tenemos un sentido más que el otro, se pierde. Entonces, yo quisiera que hagan ese ejercicio
primero con los ojos cerrados en oscuridad, y que alcancen a percibir lo más finito de ruidos, ya sea un grillo, la vecina gritando, a ver qué alcanzan a escuchar. ¿Y saben cuál otro? Cuando todo esté en silencio, me gustaría, para ver qué tan fino tienen su sensopercepción auditiva, que agarren una aguja y esa aguja la avienten, o sea, la tiren, y a ver si la alcanzan a escuchar. Si no las alcanzan a escuchar, ahí hay una percepción mucho menor del campo acústico, ¿no? ¿Por qué? Y no les estoy diciendo, ay, no, hermanos, es que ya por la edad no la tienen que escuchar. No, sí la tienen que escuchar, la tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque algo que no hacemos, hermanos, es trabajar nuestros sentidos. No los trabajamos. ¿Y qué creen? Tienen que tener un trabajo en nuestros sentidos. Tenemos que agudizarlos. Entonces, quien quiera hacer este pequeñito ejercicio lo hace y nos cuenta, quien lo gusta hacer. Pero es muy interesante este ejercicio. Y también me gustaría saber, quien haga el ejercicio, qué tanto le da miedo el privarse de la vista, porque a algunos les puede dar hasta ansiedad. Pero ¿qué creen? Es el principio de la inteligencia intrapsíquica. Es el comienzo. O sea, ¿por qué creen que en el principio les puse ahí que debe ser instruido? Porque los tengo que instruir para que puedan sacar lo más profundo de ustedes. Tenemos que llevar un acompañamiento en este proceso de inteligencia emocional. Porque la inteligencia no nada más es la clase, sino es que ustedes también hagan ciertas cosas para ir sacando. ¿Sale? Entonces, quien quiera hacerlo, que se dé cuenta qué tanto miedo le da y qué pensamiento les viene a la cabeza cuando haga este ejercicio. ¿Sale? Entonces, es un pequeñito y el de la aguja para ver cómo está el sentido, ¿no? Tenemos que ir potencializando ciertos sentidos. ¿Sale, hermano? Entonces, esto es principio de la percepción emocional. ¿Sale? ¿Cómo percibe cada uno de ustedes las emociones? Y otra pregunta que les quisiera hacer es, ¿qué tan emocionales son ustedes? ¿Son muy poco emocionales, muy emocionales, más o menos emocionales, ¿no? Para hacer estas escalas, cuando les pregunte, hermanos, vamos a hacer una escala que se llama escala Likert, del 1 al 10. 1 es nada y 10 es mucho, ¿sale? Para que ustedes tengan este rango de decir, no, yo creo que tengo un 9 de emocional, o tengo un 1, o tengo un 5, para que se me vayan guiando, ¿sale? 2, integración emocional. Esto es bien sencillito, hermanos. ¿Qué es? Primero, saber qué emoción tengo y qué otras emociones acompañan a esa emoción. Eso se le llama integración emocional. Que en pocas palabras, hermanos, para que no se me hagan bolas, es integrar todas sus emociones. Todas. Si es que eso ya lo conocemos como multiemocional o multiemociones. ¿Por qué creen, hermanos? No siempre nada más hay una emoción. Decir, ay, es que estoy enfadada. Ay, es que estoy enojado. Es que estoy feliz. Hay veces que hay muchas emociones que no se alcanzan a percibir. O que hasta uno dice, es que no sé ni cómo me siento. No sé ni cómo me siento porque ni uno mismo alcanza a percibir cómo está uno. Entonces, cuando ustedes digan, no sé cómo me siento, es porque hay multiemociones. Hay tantas emociones juntas que no alcanzan a percibir. ¿Sale? Entonces, la integración emocional quiere decir aquí que cuando hay multiemociones, todas deben de integrarse. No se deben de dejar emociones sueltas o priorizar nada más una. No, eso está mal, ¿eh? Eso está mal. Tienen que ser todas juntas. Nada de que, ay, no, es que me siento más feliz que triste. No,
Ahí la pregunta que se debe de hacer es, ¿qué emociones tengo? O estoy confundida o confundido y no sé qué emoción tengo. Porque entonces puede haber un conflicto emocional, ¿vale? La tercera es comprensión emocional. Eso, si recuerdan, ya lo vimos en la parte de emociones. ¿Se acuerdan cuando vimos las 6 emociones? ¿Qué te pedía la emoción que hicieras? Por ejemplo, la tristeza, ¿qué es? Tristeza. ¿Por qué me siento triste? Dolor, herida emocional. ¿Qué me pide la tristeza? Que saque mi emoción, porque algo me causó herida. La comprensión emocional es qué emoción tengo y qué me está pidiendo mi emoción. Bien sencillo. Y el control emocional ya es cómo controlar esa emoción. Entonces, hermanos, sí alcanzo a ver. Ahí les va. Este circulito que tengo aquí, hermanos, es lo que le conocemos como el círculo de la regulación emocional. ¿Sale? Entonces, la primera, hermanos, es lo que les acabo de decir. Lo que está casi en el núcleo es lo que vimos ahorita. Primera, percepción emocional. Segunda, la integración emocional. Tercera, la comprensión emocional. Y cuarto, la regulación emocional. ¿Sale? Y arribita, ¿qué dice, hermanitos? Primero, los pensamientos promueven el crecimiento emocional, intelectual y personal. ¿Sale? En lo cognitivo. Los pensamientos promueven el crecimiento emocional, intelectual y personal. 2. La regulación emocional promueve estar abierto a los sentimientos. Miren qué bonito, qué bonita palabra. ¿Sale? Es abierto a los sentimientos. Esto, hermanitos, que les acabo de decir, híjole, hermanos, si tienen una cartulina, apúntenlo ahí en grandote, en una cartulina. O manden a hacer una lona, así grandota, y lo ponen. No se les olviden nunca, hermanos. Nosotros como seres emocionales tenemos que estar abiertos a las emociones, a los sentimientos. Siempre, siempre. Tenemos que estar abiertos a los sentimientos. Por eso es muy bonito esto que les dije. Y se los vuelvo a recordar. ¿Vale? Mucha apertura sentimental, muchísima. Las emociones son percibidas y expresadas, ¿no? Después que tenemos esta apertura emocional, pues bueno, tenemos que percibir nuestras emociones y expresarlas, no callarlas. Nunca, hermanos, nunca una mala práctica emocional es callar las emociones. Eso es una malísima práctica, hermanos, muy mala práctica. No debemos de callar nuestras emociones. Nunca, nunca, hermanos. Hay otra situación, hermanos, que se le conoce como los soliloquios. El soliloquio, esta palabra que suena un poquito extraña, es cuando uno habla con uno mismo. Puede ser dormido o puede ser despierto. Pero el hablar con uno mismo, hermanos, es justamente sacar las emociones. Cuando uno no puede sacar la emoción, hermanos, diciéndole a la persona que le hizo esa emoción o que se la creó, no lo dejen pasar, sáquenlo, háblenlo. Con ustedes mismos, háblense a ustedes mismos. Pero háblenlo. Aunque sea en voz bajita, pero cuéntenselo a ustedes mismos. Pero nunca se los guarden. Eso es una malísima práctica. ¿Sale, hermanos? No se les olvide, cuando no puedan sacar la emoción a un tercero, háblenselo a ustedes mismos. Con la voz, no con el pensamiento, con la voz. Tiene que ser un soliloquio, hablar solos. Que ustedes su voz la escuchen ustedes mismos. ¿Sale? Esa es una parte principal de la inteligencia emocional. Saber decirse sus propias emociones o lo que sienten ustedes mismos. ¿Sale? Cuando no pueden decírselo a otra persona. Otros hermanitos, las emociones son sentidas y empiezan a influir automáticamente en el sistema cognitivo. Uy, qué fuerte.
Qué fuerte, hermanos, pero sí. Si no sacan las emociones, empieza a haber situaciones en el pensamiento. ¿Cuáles son? ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué me hizo sentir mal? No tuvo que haberme dicho eso. 1000 cosas. O sea, empiezan a haber muchos problemas a nivel cognitivo, ¿no? Del pensamiento. ¿Sale? Entonces, hermanitos, permítanme un momento que están tocando la puerta, mientras le encargo que sigan viendo las demás. ¿Sale? ¿Qué pues? Hola, buenas tardes, paz y bien. Casi bien. Hola, Marco, pase bien. Así bien. Lulú, ¿le logras distinguir? Para que las leyera. Sí, a ver, te las leo. No, pues, ¿en cuál se quedó? En la Las en la segunda. emociones son sentidas y empiezan a influir automáticamente en el sistema cognitivo. Ah, Esperamos luego el raciocinio, porque eso sí no lo sé. No se las leo. Las emociones penetran en el sistema cognitivo como sentimientos cognitivizados, con cogniciones alteradas en el sistema cognitivo. Se presta atención a las emociones, a la información relacionada con las emociones. Y la última dice, se comprende la información emocional relativa a las relaciones interpersonales. Creo que me falta una, ¿no? La implementación de las emociones desde los sentimientos hasta su significado son consideradas. O sea que todas las emociones entran. Pues yo, fíjense, el miércoles, no, el jueves, me pasó algo chistoso hablando de las emociones. No tengo idea por qué estaba tan feliz. Y entonces hasta, bueno, aquí en la casa decimos que comimos payaso. Y me dice, ma, es que te ríes de todo, comiste payaso. Y le digo, no, pues sí. Comí payaso porque, pero creo que desde ese día, porque estoy más, más, bueno, me dicen que ¿por qué estás contenta? Digo, no, es que como que no siento que estoy contenta, me río de todo, como que estoy simplona, más que contenta, simplona. Nunca les he contado un chiste, siempre al contar el chiste, antes de terminarlo, me río, porque me acuerdo del chiste y me da risa y ya no lo alcanzo a contar y les digo, ay, eso me da mucho como molestia, fíjense, estoy contando un chiste debería estar contenta, pero me da molestia conmigo misma porque no sé decir el chiste.
Y cuando me pongo nerviosa, también me río mucho. Y cuando estoy muy contenta, también me río mucho. O sea que no tengo idea por qué soy así, pero a ver con esto, a ver cuánto avanzo. Ah. Mucho vas a avanzar. Ya. Pues experimentando las emociones, ¿no? Sí, Descubriendo las emociones ¿Qué porque te pareces a Gerardo? mande. porque, ¿Qué te parece a Gerardo? Ah, también no cuenta el chiste riéndose. Sí. ay, pero ¿a poco no uno disfruta los chistes, che, Gerardo? ¿A poco no? Sí. Ay, ayer intenté contar uno, se los voy a contar, pues ya. Ah, no, ya llegó el maestro. Adiós, discúlpeme. Apago todo. Ay, hermanita, mira, ya es cuando están echando relajo y llega el maestro, córrele a sentarse, ya llegó. Ya no hables mal de él, ya llegó el maestro, ¿verdad? Ay, hermanita. Sí, me vinieron a tocar del Electra, hermanos, ya saben. Bueno, entonces, vamos a continuar, hermanitos. La Entonces, cooperacha. sí, para que no me embarguen, hermanos, ya hasta se quieren llevar la laptop. Le dije, no, ¿cómo doy mi clase, verdad? Entonces, seguimos en este círculo, ¿no? Las emociones penetran en el sistema cognitivo como sentimientos cognitivizados, cogniciones alteradas en el sistema cognitivo. Van a decir, ay, qué raro parece trabalenguas. Fácil, hermanos. Las emociones, como dice, penetran, o sea, generan estragos en el pensamiento. Lo que les hablaba a un principio, ¿no? Cuando no hay un balance o un equilibrio entre la razón, que es el pensamiento, y la emoción, generan disturbios. En este caso, aquí nos está diciendo que cuando la emoción no es reconocida completamente, hermanos, ellas van a penetrar en el pensamiento y van a empezar a generar ruido. ¿Alguna vez les ha pasado que hacen cosas y de pronto les llegan pensamientos así como, ¿y por qué? Si no estoy pensando en eso. ¿O por qué me llegan ciertas cosas del pasado o temores del futuro? Porque ustedes pueden estar haciendo su lonche y de pronto dicen, ay, ¿qué voy a hacer en un año? Bueno, ¿qué creen? A eso le conocemos nosotros como pensamientos intrusivos. Y me gustaría también, hermanos, que analizaran, me gustaría que se preguntaran ustedes cada cuándo o cada cuánto tiempo tienen pensamientos intrusivos. Estos pensamientos que se meten de la nada y que llegan y se mantienen ahí. A eso. Y hay otro término que también tenemos, que les llamamos rumiación de pensamientos. Rumiación. ¿Han visto cómo las vacas se tardan horas y horas mordiendo el pasto? Ah, pues de ahí viene el término. Y sí existe, hermano, el término psicológico, rumiación de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Están mucho tiempo pensando algo. Y le dan vueltas, y le dan vueltas, y le dan vueltas. Lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré. Cuando hay rumiación de pensamiento, hermanos, quiere decir que están en una lucha entre la razón y la emoción. Por eso cuesta tanto trabajo llegar a un objetivo, ¿no? A un pensamiento. Y lo están pensando, y lo están pensando, y lo están pensando. Entonces, eso se le conoce como rumiación de pensamientos o de ideas, y el segundo, pensamientos intrusivos. Entonces, me gustaría que con ustedes mismos, cada cuánto tienen pensamientos intrusivos y cada cuánto tiempo andan rumiando ideas. Porque eso es necesario para saber y avanzar en la inteligencia emocional. ¿Sale? Otra, se presta atención a las emociones, a la información relacionada con las emociones. ¿Qué es esto? Fácil, ponerle atención a las emociones, no hay otra cosa. Se comprende la información emocional relativa a las relaciones interpersonales. ¿Qué es esto? Las emociones o la información que tengamos de ellas está relacionada con
nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué creen que al principio les puse inteligencia interpersonal? Que es cómo manejarnos con las personas, cómo ser amables, cómo ser sutiles, porque hasta para decir no, que es válido, hermanos, decir no puedo, hay que ser sutiles. Porque en decir no, que es muy válido decir que no, podemos herir a alguien. Entonces necesitamos aprender a ser sutiles para decir no, ¿no? Hay veces que sí tenemos que decir no puedo, no tengo tiempo, no puedo hacerlo, pero hay que ser sutiles. Con mucho amor hay que aprender a decir no. No hay veces que dicen, oye, es que préstame esto. No, no quiero porque me caes mal. No somos sutiles, ¿no? Entonces, en esta parte de inteligencia interpersonal, algo que yo rescataría es la sutileza. La sutileza, ser amable para decir no. O para decir algo hay que ser muy amables, ¿no? Porque si no, nos volvemos personas que hieren. Y algo que marca la inteligencia emocional es no herir, no herir, sino ser sutiles. Hasta para decir, ya no te quiero, ya no te amo, ya no quiero estar contigo, me caes mal, hay que ser sutiles. Porque no vamos a llegar, eso hiere. Y les digo, yo quiero que ustedes sean personas que sean muy sutiles en decir las cosas, ¿no? Eso va a generar un cambio en ustedes impresionante, ¿no? O hay personas que parecen como imanes que les tienes tanta confianza, ¿no? Porque tienen una sutileza de decir las cosas, que no hieren, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender a no herir, a no herir. Eso es parte principal de la inteligencia emocional. Y lo último, hermanos, las implicaciones de las emociones o las implicaciones emocionales, desde los sentimientos hasta sus significados, son considerados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todo, todito, lo que les genera una emoción, no lo tienen que desechar. Todo tiene que ser considerado o puesto en la balanza para una emoción. Todo, ¿eh? Desde el decir, yo me levanté enojado, en el camión me hicieron enojar, me caí, me robaron, me empujaron, y lo último que me llevó esto fue llegar a mi casa y gritarle a quien sea. Todo debe ser considerado, ¿eh? No nada más decir, no, pues ya venía enojado y ya exploté. No, todo debe ser considerado. Nada podemos pasar por alto, nada, ¿sale? Entonces, hermanitos, continuamos, ¿no? En este modelo que se puso adelante, que es el de Bar-On, de la inteligencia emocional con rasgos de personalidad. Aquí les voy a poner 5, ¿no? Que son los intrapersonales, los de adentro de nosotros, los interpersonales, que son los sociales, la adaptabilidad, el control de estrés y el estado de ánimo. ¿Sale? Más cosas y más cosas. Por eso no es tan sencillo. En lo adaptativo, hermanos, es qué tan fácil ustedes se adaptan a los cambios. ¿Qué tan fácil ustedes se adaptan a los problemas? ¿Qué tan fácil responden de buena forma? Por ejemplo, no, pues ya me van a embargar. ¿Qué emoción tienen? Pues tristes, angustiados. Pero ¿qué creen, hermanos? Aquí, en esto específico, no les estoy hablando de las emociones. Aquí les estoy hablando qué tan fácil se adaptan a los problemas, adaptarse a los cambios. Esto de la adaptabilidad, hermanos, no pertenece a la emoción, pertenece a la razón, pertenece a los pensamientos, ¿sale? La adaptación es pensamiento, no es emoción.
Claro que puede haber algunas emociones, pero más la adaptabilidad pertenece al ámbito de la razón y del pensamiento. El control del estrés, hermanos, pertenece también al pensamiento. ¿Qué tan fácil controlo mi estrés? ¿Qué tan fácil controlo mi neurosis? ¿Qué tan fácil me controlo a mí mismo? Esto es que ustedes vean, o con lo que les estoy diciendo, qué tan fácil se controlan a ustedes, ¿no? O cuánto control tienen de ustedes mismos, porque esto es algo difícil. Y algo que les quería decir, hermanos, es todos, absolutamente todos, nadie se me salva, estamos en neurosis. Tal vez han escuchado ese término de neurosis y neurosis y neurosis. Yo ahorita se los voy a explicar. La neurosis es un estado de alteración de la conciencia. Para el análisis, nosotros tenemos 3 instancias: neurosis, psicosis y perversión. Todos estamos en neurosis. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir y nuestro entorno social no nos permite no estar en neurosis. Entonces, todos estamos en neurosis, que es un estado de alteración. Yo por eso les digo a algunas personas, esos trabajos que te dicen, es que aquí son trabajos bajo estrés, es una mentira, porque el estrés es una enfermedad, igual que la ansiedad. Nosotros no podemos trabajar bajo estrés, porque, bueno, sí pueden, pero al final van a tener grandes consecuencias, ¿no? Por eso yo les digo, esos trabajos bajo estrés no dejan nada bueno dejan, ¿sale? Pero en este ritmo de vida ya vivimos con estrés, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, por eso estamos neuróticos, porque vivimos estresados y eso nos altera mucho el estrés, ¿sale? Entonces, hermanitos, cuando alguien les diga que están neuróticos, no se ofendan. Usted diga, ya lo acepté, sí estoy neurótico, ¿no? ¿Saben cuál es el principio del neurótico? Es, yo estoy bien, cambien ustedes. No, no, hermanitos, no es, yo estoy mal, voy a cambiar, porque hay muchos, no, yo no estoy loco, el que estás loco eres tú, cambia tú ve al psicólogo, porque yo estoy bien, y es el primero que está en neurosis, ¿no? Por eso les digo, el verdadero neurótico dice eso, yo estoy bien, cambien los demás. Eso es negar la neurosis. Entonces, acéptense, hermanitos, como neuróticos, porque no hay otra forma, ¿no? Y la neurosis, pues, es una forma de estar alterados, ¿no? Por eso tenemos que controlar el estrés. Y la última, el estado de ánimo, ¿sale? El estado de ánimo. Que el estado de ánimo, hermanos, no es otra cosa de cómo amanecieron, cómo están ahorita. El estado de ánimo es fluctuante, ¿sale? La palabra correcta para describir esto del estado de ánimo se le conoce como fulguración. Ese es el término correcto. Estado de ánimo fulgurante. Esa es su terminología correcta, ¿no? Es la fulguración del estado de... ¿Qué quiere decir fulgurante, hermanos? Que es cambiante. Está cambiando, ¿no? Todo el tiempo cambia. Todo el tiempo cambia. No podemos estar en un solo estado de ánimo. Todo el tiempo es cambiante. Cambia. Entonces, por eso es. Aquí está bien importante, hermanitos. Lo que acabamos de ver ahorita, aquí ya se los explico, ¿sale? De estrés intrapersonal. ¿Qué necesitamos en lo intrapersonal, hermanos? Primero, el autorrefuerzo, la autoconciencia emocional. Tercero, asertividad. Cuarto, independencia. Y quinto, autoactualización. ¿Qué es esto, hermanos? Bien fácil. Todo esto es hacia nosotros mismos. El autorrefuerzo es, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Sale?
pero más específico en reforzarnos nosotros mismos en las cosas buenas que hacemos. Decir, ok, estoy mal y estoy cambiando. Voy adelante, excelente. Eso es un buen autorrefuerzo muy positivo. Acuérdense que está intrapersonal, ¿eh? O sea, adentro de nosotros. Por eso nadie esto lo puede trabajar más que ustedes mismos, nadie más. Autoconciencia emocional, ser conscientes de nuestra emoción. Tercero, asertividad. ¿Qué es ser asertivo, hermanos? Ser objetivo. Decir, es esto, no es otra cosa. Es tener en cuenta qué realmente es lo que está pasando, qué realmente les está causando una molestia, qué realmente los está poniendo tristes, qué realmente los está enojando. Eso es ser asertivo. Hablando en la inteligencia emocional, ¿verdad? Independencia. En esta independencia intrapersonal, hermanos, un tema bastante amplio. En la independencia intrapersonal, hermanos, es no tener independencia emocional con otras personas. Esto, hermanos, no les estoy diciendo, dejen de amar a la persona amada, ¿no? Divórciense. No, 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 porque luego muchos se me confunden. El tener independencia emocional es no tener lazos tóxicos con otras personas. Nosotros somos seres emocionales y hacemos lazos emocionales con personas, porque nosotros tenemos amigos, nuestra familia, el novio, la novia, el esposo, la esposa. ¿Y quién de ustedes no se ha puesto triste cuando le pasa algo a un amigo que quieren mucho, verdad? Eso se le llama transferencia emocional, porque transferimos emociones. Y cuando a alguien que queremos le pasa algo malo, nos ponemos tristes. ¿Por qué? Porque tenemos lazos afectivos. Pero esos lazos afectivos no son malos, hermanos, esos no. Los que yo les hablo de independencia emocional son de los lazos malos. Cuando una persona nos hace sentir mal, y ahí estamos. Cuando una persona nos lastima, y ahí estamos. Porque eso ya es masoquismo emocional, ¿sale? Es alejarnos de las personas negativas, alejarnos de las personas que nos lastiman y que nos hieren, ¿sale? Porque el principio del amor, hermanos, es la persona que ama no te hace maldades. La persona que te quiere, que te ama, no te lastima. El amor no es una emoción negativa, ¿no? Es positiva. Entonces, no hay que confundir un error con una herida, ¿no? Porque, pues, claro, en la pareja, en todos, en las amistades, nos podemos enfadar, ¿no? Y pueden haber discusiones. Por eso es algo muy diferente a una situación social, a una herida que te está causando. ¿Qué les hablo de heridas, hermanos? Más objetivo, alguien que los ataque en su físico, que les diga cosas malas de ustedes, que sean cruel con ustedes, o sea, algo malo, ¿eh? Algo negativo. Eso yo les hablo que se alejen, ¿sale? Porque eso no es bueno para nadie. Por eso hablo de independencia, ¿sale? La última, la autoactualización. ¿Qué es esto, hermanitos? Que se me vayan actualizando, ¿sale? ¿Cómo se actualiza? Pues bueno, ahorita les estoy dando una buena actualizada, ¿no? Me los estoy actualizando, renovando, ¿no? Como en la computadora que dice descargando actualización, lo mismo, ¿no? Ahorita los tengo aquí bien enchufados, actualizándose. Pero actualícense, hermanos, no vaya a salir ahí error en la actualización, ¿no? Dice error, ¿no? Y un touch y hasta se apaga la computadora, ¿no? O peor que diga virus detectado, ¿no? Cuando no quieren, no, hermanito, sí actualícense, ¿eh? Entonces, vamos actualizando. ¿Qué es esto? Ir metiendo cosas nuevas, ¿no? Como ahorita lo que les digo, ay, el hermano ya me está diciendo que no está mal que me enoje. El hermano me está diciendo que tengo que sacar mis emociones. Me está diciendo que si yo no saco mi emoción, me va a generar un pensamiento y ese pensamiento me va a dar vueltas y vueltas y vueltas y no me va a dejar tranquilo. Entonces, eso es la actualización emocional.
Nos vamos con la destreza interpersonal. Responsabilidad social, empatía y relaciones interpersonales. ¿Saben qué entra de la responsabilidad social, hermanos? Lo que les decía, ser empático en lo que les decimos, ser responsable de lo que decimos nosotros. Si nosotros a una persona le decimos, te odio, uno debe hacerse responsable de la palabra que dice y de los efectos que conlleven esa palabra. Eso es responsabilidad social. Porque hay personas, hermanos, que en la calle nos dicen groserías y como dicen, avientan la piedra y esconden la mano y hasta le aceleran más rápido y se van. No se quedan. No se quedan. ¿Sale? Porque eso es ser responsable socialmente. Es qué digo yo y hacerme responsable de lo que te digo. Porque tanto afecta a uno como afecta al otro. Por eso, hermanos, tenemos que aquí pasar a la empatía, al ser sutiles, al ser amables, el ser lindos, de decir algo. Porque nosotros tenemos que ser constructores sociales, no destructores sociales, ¿no? Tenemos que construir. Por eso en la parte de la autoestima, ¿se acuerdan que yo decía, sí, hermanos, tal vez no les guste lo que está haciendo el hermano, pero no le digan, ay, es que esto es una porquería, está horrible. No, porque me lo van a hacer sentir mal, digan, ah, qué bonito tu trabajo, aunque esté feo. Uno tiene que ser positivo, hermanos, no destructor. Nosotros tenemos que construir, no destruir, ¿sale? Y menos a una persona, porque acuérdense que tenemos emociones. Y saben, hermanos, que una palabra puede destruir toda una vida o puede limitar una palabra, una vida. Entonces, por eso a los pequeñitos nunca hay que decirles que hacen mal. Por eso ya están prohibidos los taches en la primaria y en el kinder. No sé si a ustedes les tocó, me imagino. A mí me pedía la maestra que le comprara un marcador rojo de cera, grandote, y con ese mismo, los tachesotes, ¿no? Los taches. Y hasta rojo, para que uno viera el tachesote rojo, ¿no? O los sellos, ¿quién le tocó abeja? ¿Quién le tocó periquito? ¿Quién le tocó marranito? ¿No? Abejita. Hay el sello de eres burro, ¿no? Yo nunca tuve abeja, puros burros y cochinos y periquitos. Y ve, por eso estoy traumado, pues no me pusieron abeja. Yo quería abeja, no quería burro ni cochino, ¿no? Y puros taches. Entonces, ¿no? ¡Ay, las estrellas! ¿No? Que no sé, a ustedes les tocó el reforzamiento, ¿no? Y a ti no te pongo estrella porque tú no vales nada. Órale, ¿no? Ni modo. Entonces, eso, hermanos, les digo, ¿cómo se va actualizando la educación, no? Qué bueno, ¿no? Y menos con golpes, ¿no? Menos con golpes, eso no sirve para nada. Pero imagínense, cómo una abeja o un puerquito te marca la infancia. ¿Ya vieron? ¿Qué te marca? Porque eso es simbólico, hermanos, y nosotros somos seres simbólicos. Somos seres simbólicos. Entonces, ¿por qué creen que una palabra, algo, nos marca? Y nos marca para toda la vida, ¿no? Yo ya quisiera que esa maestra que me dio, irle a poner un sello ahí en su casa, ya de grandes, voy a ir a hacer un sellote grande, una lona, y lo voy a poner, ¿no? De menos decirle, oiga, págueme todos mis años de terapias, ¿no? Por su sello que me puso, que me dejó. Entonces, hermanos, acuérdense, por eso yo hoy les vengo diciendo ser constructores, ¿no? Ser constructores, ser amables, ser lindos, ser empáticos, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener esta responsabilidad social, ¿no? Con la gente que nos rodee, con la gente que nos rodee. Ahora nos vamos a la adaptación que les decía. ¿Cómo nos adaptamos, hermanos?
evaluación de la realidad, flexibilidad y solución de problemas. Por eso les decía que esto es de inteligencia, es de pensamiento. Tenemos que evaluar lo que estamos viviendo en nuestro ambiente. Por ejemplo, una mudanza, hermanos, como por ejemplo una mudanza es una cuestión de adaptabilidad. De decir, ¿a dónde me voy a mudar? ¿Es bueno para mí? ¿Es malo? ¿Qué tan flexible soy a los cambios? ¿Y qué tan bien soluciono problemas? La solución de problemas, hermanos, entra también en la inteligencia emocional. Si ya se dieron cuenta, estoy mezclando pensamiento y emoción, ¿eh? No estoy hablando nada más de las emociones, porque acuérdense que yo lo que quiero es racional emotivo, ¿eh? Pensamiento y emoción, pensamiento y emoción. Me gustaría que se pregunten también ustedes mismos, ¿qué tan flexibles son y qué tanta resolución de problemas tienen? Y la flexibilidad, hermanos, es flexibilidad al cambio y a las cosas nuevas. Porque en estas situaciones yo les estoy enseñando algo bueno. Perdón, algo bueno y algo nuevo, ¿no? No malo de situaciones. Pero tal vez haya personas que digan, no, esto no sirve, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque no tienen flexibilidad al cambio. No tienen esta actualización, ¿no? De decir, cosas buenas, cosas nuevas. No, no les interesa. Por eso tenemos que ser flexibles. Tenemos que abrir el pensamiento a nuevas cosas, nuevas situaciones, nuevas cosas. Hay personas que nada más están, ya llevan una línea de vida de, a mí nada más me pasan puras cosas buenas y puras cosas buenas. Y cuando les pasa algo malo, se les cae el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen flexibilidad, sabiendo que en este mundo, en esta viña de cosas, pasan 1000 cosas. Ya saliste de tu casa, ya te resbalaste, ya te enojaste, ya te subes al camión y ya te resbalaste del camión, ya te empujaron, o sea, 1000 cosas. Nosotros, hermanos, nos tenemos que actualizar de acuerdo a estos tiempos. ¿Saben cuál es una actualización que está, pues, no debería de ser actualización, pero pasa? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, viajan en combis o en transporte público? Me imagino que varios. ¿Saben cómo nos actualizamos? Ya traemos un celular viejito para que cuando se sube el asaltante, dale el celular viejito. Esa es una actualización al cambio de ser más de, ¿sí o no? ¿Cuántos no les dice? Hasta el ratero, dame el bueno, no quiero chicharrones. Dice así, no quiero tu chicharrón. Ahí traes el bueno, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque es una actualización. ¿A dónde, hermanitos? A la evaluación de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues que nos asaltan. Nos tenemos que actualizar, tenemos que ser flexibles. Ya uno va pensando en me van a asaltar, tal vez, ¿no? Va a pasar algo malo. ¿Por qué? Porque es la vida, es la sociedad. Entonces, pues uno ya trae el chicharrón y ahí te va, ¿no? Ni modo. Entonces, esas son ser flexibles a la realidad, hermanos. No vivir en un mundo de cristal, sino realmente ver qué es la realidad. Sí, que es mala, que es buena, cambiante. La realidad cambia. ¿Qué pasó con la pandemia, hermanos? Un cambio en la realidad. ¿Qué estamos haciendo ahorita por Zoom? Trabajando el ser adaptables, adaptativos. Tal vez no nos vemos presencial, pero nos vemos virtuales. Ese es ser flexible. Aprender nuevas cosas, ¿no? La actualización. ¿Actualizarnos a qué? A usar el cubrebocas, ¿no? No, yo siento que me ahogo con el cubrebocas, ¿no? Porque no está acostumbrado nuestro cuerpo a usarlo, actualizarnos. Tanto se está actualizando que apenas, fíjense, una buena noticia, ya en unas investigaciones de filogenética, ya salieron bebés con inmunidad al COVID. Imagínense, y apenas llevamos
1 año y medio, 2 años de pandemia, y ya los nuevos bebecitos ya están actualizados su base de virus, el COVID, ¿no? Qué impresionante es la vida. Entonces, hay que actualizarnos, hermanitos, hay que actualizarnos. Igual en nuestras emociones, ¿no? Hay que actualizarnos. ¿Saben qué? Y apenas vi algo bien padre que se los voy a decir. Las emociones, hermanos, es como una llanta. Si ustedes van en un carro y se les poncha la llanta, así es. ¿Saben por qué? Porque cuando hay una mala emoción, como dice, como ahorita le estoy diciendo esta analogía, un carro con una llanta ponchada no van a llegar muy lejos o no van a llegar en ningún lado. Entonces hay que cambiarla para poder llegar. Lo mismo con la emoción, ¿no? Cuando hay una emoción que les paraliza, lo mismo. No van a llegar muy lejos. Hay que cambiar esa emoción para llegar lejos, ¿no? Entonces, ese es algo que ahorita me vino. Control del estrés, hermanos. Tolerancia a la frustración y control de impulsos. ¿Por qué? Porque el estrés es algo que nos mantiene intranquilos. Como les decía, la neurosis es una perspectiva mental donde hay una alteración. ¿Por qué? Lo mismo, el estrés nos altera. El estrés nos pone de malas, el estrés nos genera cuestiones físicas. Entonces, ¿cómo combatir al estrés? Tolerancia a la frustración. Si no tenemos tolerancia a la frustración, no vamos a poder contra el estrés. Y 2, si no controlamos nuestros impulsos, menos. Pero ¿qué creen, hermanos? La inteligencia emocional justamente es para no llegar al límite de sus emociones, ¿eh? Lo que yo quiero es no llegar a que exploten, sino controlarlas desde un principio. Cuando ustedes van controlando sus emociones, no van a llegar a esto, ¿eh? Al impulso, al hacer, al golpear, al gritar, al enojarse, no, porque ya van controlando sus emociones. Justamente es para que no lleguen a eso, a los impulsos. Por eso hay que controlar. Decir, vivo en estrés, vivo en un mundo bien padre, pero bien loco a la vez, ¿no? Y pues tengo que adaptarme, tengo que ser flexible. Una vez, ¿qué creen, hermanos? Un ejemplo de alguien que no fue flexible. Una vez estaba en el metro hace mucho tiempo y Buenas tardes. una señora estaba... No. Ahorita si ¿Mande? quieren le marco porque de verdad, estoy en la formación, pero ya ahorita ya cuelgo el teléfono, yo le marco. Y bueno, entonces, estábamos en el metro. No, porque Y la todavía señora... falta. Hermana, perdón, A mí me está deja más. prendido su micrófono y no podemos escuchar. Que apaguen su ¿Sí? micrófono, por favor. Gracias. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, la señora, yo creo que nunca se había subido al metro, no sabía qué era subirse al metro, y obviamente estaba en una hora bastante compleja, y pues le empezaron a empujar a la señora. Y la señora empezó a gritar y a golpear a la gente que se le acercó, y casi quería hacer como un círculo de 1 metro de distancia para que nadie se le acercara. Y estaba gritando la señora y que nadie la tocara, ¿no? Entonces, ahorita que estoy reflexionando esa historia, hermanos, justamente es no ser flexible, no ser tolerante a las cosas, ¿no? Sino algo que también tenemos emocional es el humor, ¿no? El humor es un mecanismo de defensa hacia las cosas malas o hacia las cosas negativas. El humor sirve para apaciguar las cosas negativas. Para eso sirve el humor. Por eso hablan mucho que los mexicanos tenemos un humor, ¿no? Y más respecto a la muerte, ¿no? Que muchas otras culturas pueden decir, bueno, qué extraño, ¿no? Esta perspectiva respecto a la muerte,
¿no? Y más que justamente regresando un poquito a la base antropológica del ser humano, pues nuestra cultura siempre fue ligada a la muerte, ¿no? Nuestra cultura antigua. Entonces, pues tenemos esas raíces, que la palabra correcta es sincretismo. El sincretismo es la mezcla de culturas. Y no nada más sincretismo. ¿Saben qué otra palabra para referirnos a nuestra cultura se le conoce como diáspora? La diáspora es cuando una cultura o una civilización se trasladan a otro lado con sus formas de pensar. Nuestro país, en la antigüedad, sufrió una diáspora de muchas partes del mundo, ¿no? Estados Unidos, España, Francia, ¿no? Que nos trajeron cultura. Por eso también es una diáspora, ¿no? Y un sincretismo. Pero es para entender justamente todo esto. Y lo último, hermanos, que pues es lo que les comentaba un poquito, el humor general. El humor nos va a salvar de muchas cosas. El humor, que justamente de dentro del humor viene la risa, viene la alegría, pero más la risa. La risa es bien impresionante, hermanos, porque la risa libera dopamina y oxitocina en el cerebro. O sea, es como si nos metiéramos drogas y hay un efecto. Lo mismo la risa. La risa genera y libera muchas sustancias negativas, ¿no? Por eso dentro de la psicología hay una parte que es la risoterapia, porque pues ya está más que comprobado que la risa genera muchas situaciones muy buenas al ser humano, ¿no? Entonces, aquí nos marca el humor, que es optimismo y felicidad. ¿Cómo, cómo vencer, hermanos, la frustración con optimismo? El buscarle algo bueno a la situación. Todas las situaciones, hermanos, aunque ustedes no lo crean, trae algo bueno. Hasta la situación más tenebrosa, más oscura, trae algo bueno. Pero hay veces que estamos acostumbrados a ver lo negativo todo. Y por más que uno se esfuerce, no le encuentra algo bueno. Pero siempre hay algo bueno, porque el optimismo es el arma para vencer la frustración. Para vencerla. Hay veces, hermanos, que dentro de la perspectiva psicológica, en particular la tanatología, ¿no? Que es el estudio de la muerte y cómo llevar el duelo. El duelo no nada más me refiero a pérdidas de seres humanos. El duelo es pérdida de objetos, de animales, de seres queridos, de recuerdos. Eso es el duelo, la pérdida de algo. ¿Y qué creen? Muchas veces, o en la parte tanatológica, se trabaja el optimismo. Y me podrían decir, hermanos, ¿cómo voy a ser optimista frente a la pérdida de alguien o ante la muerte? Yo les diría, hermanos, el gran problema del ser humano es no aceptar la muerte. Cuando nosotros empezamos a trabajar lo efímero de la vida, estamos un paso adelante. Estamos un paso adelante, hermanos. Porque justamente la tanatología es enseñarle a la persona a aceptar la muerte, que es algo bueno, ¿no? Y es algo a donde vamos todos, quieras o no, te va a tocar. Pero mejor de buena forma, ¿no? No así de, no quiero, no me quiere, pues te vas, ¿no? Entonces es
La persona que deje de tenerle miedo a la muerte, en ese momento empieza a vivir. Esa es una frase de un tanatólogo, ¿no? El día que dejes de tenerle miedo a la muerte, ese día empiezas a vivir. Porque empiezas a vivir sin miedo. Empiezas a vivir diciendo, pues claro, es algo. Y nosotros no tenemos un boleto, que hasta los 80, hasta los 90, en cualquier momento, hermanos. Es ser efímero. Es ser efímero. Por eso nuestra cultura de el burlarnos de la muerte. Porque es donde entra, ¿saben dónde? Aquí, lo que les puse, el humor. El humor como mecanismo de apaciguamiento emocional. El humor. Una vez, hermanos, que me tocó atender a una familia en un funeral, porque pues obviamente estaban pasando este proceso de duelo y todas estas situaciones. Uno de ellos se empezó a reír. O sea, estaba el funeral y se empezó a reír. Y pues obviamente todos estaban indignados, ¿no? Que se riera esa persona. Pero ¿qué creen? La risa no nada más es risa de sentirse feliz. Hay risa de nerviosismo. Hay risa de preocupación. Y hay risas de tristeza también, ¿no? Porque hay veces que uno dice, es que no me quiero reír, pero no sé por qué me estoy riendo, si me siento mal. Ah, porque ahí sale, ¿no? Y la risa también es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo catártico. La catarsis, hermanos, es soltar. Soltar. Eso es soltar. Entonces, justamente, si la familia hubiera tenido inteligencia emocional, pues no lo hubiera juzgado a esta persona. Porque dice, está sacando, es más, ni sabe ni cómo. Cuando alguien no sabe cómo confrontarse un problema, es donde viene la risa de nervios. Cuando uno no sabe ni qué decir y así está todo tenso, hasta temblando uno está porque no sabe cómo enfrentarse a ese problema. Y yo les tengo que decir, no se angustien. No se angustien, hermanos. No deben de saber cómo enfrentarse a un problema. Porque son tan diversos y variados los problemas que no debemos de saberlo. Pero sí tenemos que saber cómo reacciona nuestro cuerpo. Y qué tanto podemos controlar y qué tanto no. Hay personas que cuando le sacan sangre se desmayan. Porque no saben cómo, ven sangre y dicen, ay Dios, se iba el ranazo. ¿Por qué? Porque no saben cómo enfrentarse a eso. Y no deben de saber tampoco, porque algo en ellos hace un cortocircuito y se desmayan. O hay otros que les conocemos como los colapsos nerviosos. Hay gente que se desmaya por una situación bastante fuerte que no saben qué hacer y se desmaya. Porque es la situación superó a la capacidad de entendimiento. Fue tan fuerte la emoción que hubo un colapso nervioso y se desmaya. O los que van en juegos mecánicos, ¿no? Luego ya hay que van y se desmaya. ¿Sí? Porque es tan fuerte la emoción que no lo soporta nuestro sistema. Las tragedias, las catástrofes. El terremoto de no hace muchos años que pasó, ¿no? Uno no sabía cómo actuar, ¿no? No sabía qué hacer, no sabía cómo responder. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no estamos acostumbrados y se activa un mecanismo de supervivencia. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando fue el terremoto de septiembre, yo estaba trabajando en una fundación con personas con discapacidad intelectual y empezó a temblar
¿Y qué creen, hermanos? Sus protocolos, quién sabe dónde quedaron. Yo nada más vi gallinas corriendo sin cabeza. Y la directora fue una de las primeras que salió corriendo. Y todos los chicos, y acuérdense que les hablo, personas con discapacidad intelectual, se quedaron ahí. Salieron como pudieron. Era mi primer día de trabajo, pues yo no sabía qué hacer, ¿no? Pero la primera que vi que nada más casi quedó el polvito de que corrió fue la directora del plantel. Y todos corrieron. Ya después que salieron y ya platicaron, pues ¿dónde quedó el protocolo, no? ¿Y saben por qué? Porque en situaciones de magnitudes catastróficas se activa la supervivencia, hermanos. Y la supervivencia es, como dice, sálvese quien pueda. Porque uno va a ver por uno mismo. Porque es parte del ser humano, es la supervivencia. Ahí ya no estamos hablando de emociones, no estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de intuición animal, supervivencia. Yo estaba trabajando ahí en Copilco y de Copilco a su casa estoy como a 15 minutos. ¿Y qué creen? Bien chistoso todo. Había gente que se estampaba en el carro. Se estampaba. Y se estampaban entre los carros. Iban corriendo desorbitados, hermanos. Desorbitados. No tenían cabeza. Sino iban corriendo, ni sabían a dónde correr. Algo importante dentro de la inteligencia emocional es la parte de ser y tener la emoción y el pensamiento de el temperamento intacto. Así se le conoce. ¿Por qué? Porque el temperamento también está conectado a la parte más antigua, que es el cerebelo. Por eso, de temperamento, ¿han escuchado la palabra templanza? Pues justamente viene temperamento. ¿Por qué? Es cómo reaccionar ante eso. Pero ¿qué creen, hermanos? Es muy difícil porque cada quien reacciona como quiere. Y aunque haya protocolos en la empresa y lo que quieran, uno va a salir corriendo, ¿no? O cuando suena la alarma sísmica, ¿cuántos de ustedes no se me ponen nerviosos? Se me ponen tensos. Y cuando suena, ¿qué creen que pasa? Hay gente que se avienta de la ventana porque no tienen esa templanza. No tienen el control de impulsos. ¿Sale, hermanos? Ahorita estas historias que les estoy diciendo es algo que tenemos que trabajar. Yo necesito que justamente generen un control de impulsos. Porque acuérdense, aquí arribita estamos viendo la parte de evaluación de la realidad. En esa evaluación de la realidad es, vivo en un país que tiembla mucho, ¿no? Que puede haber un terremoto. Tengo que estar preparada para cómo responder de una buena forma en la cuestión de la templanza, ¿no? ¿Qué es eso? No aventarme de una ventana, no correr sin sentido, ¿no? Sino en la parte de protegerme y ganarle al instinto de la supervivencia. Porque eso es inteligencia, hermanos. ¿Vale? Les digo, toda esa gente que corrió y que se estampaba en el carro y gritaba y todo eso, ¿qué genera? Pánico colectivo, pánico. Y uno se empieza a poner más tenso, porque dice, ¿qué está pasando? Se activa, ¿no? Es como si estamos en la calle y alguien grita, pues alerta, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó? Y uno rápido se pone nervioso. Entonces hay que ganarle a los instintos primarios.
¿Qué es eso? El miedo. El miedo hay que ganarle ese miedo, controlar eso, ¿vale? Tenemos que hacer una evaluación de lo social, de la realidad. Apenas hay un video, a ver si lo puedo conseguir, se los enseño la otra formación. Hay un video de un chico que está en Sinaloa, hermanos, y es un restaurante, y afuera había unas mesitas, hermanos, y el chico estaba comiéndose unas alitas de pollo, y entran a asaltar con la pistola y todo, ¿y qué creen? Le ponen la pistola y él sigue comiéndose sus alitas de pollo, como si no pasara nada. Y están asaltando y la gente gritando en psicosis y él comiéndose sus alitas de pollo. ¿Qué creen que él tenga? Él está tan acostumbrado a eso que ya no le dio temor, ya no le dio miedo, porque está adaptado a la realidad. Y tan así que agarró y sacó y le dio sus cosas al ladrón y él siguió comiéndose sus alitas de pollo. Imagínense qué tolerancia tiene a las cosas malas, qué nivel. Pero eso es aprendido, hermanitos, eso es aprendido a lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Tenemos que aprender a modificarnos, a no quedarnos estáticos, a modificar, hermanos, modificación. Ver cómo es nuestra realidad. Y algo que sí podemos cambiar de nuestra realidad, hermanitos, es lo que les digo hoy. Tenemos que aprender a construir, no a destruir, a construir. Y eso va a ser hacia nosotros y hacia los demás. ¿Sale, hermanos? Entonces, esto que acabamos de trabajar, no se les olvide, porque es muy importante, porque esto es la base de saber cómo controlar nuestras emociones y nuestros impulsos. Diferencia, nada más ya para terminar, hermanitos, diferencia entre impulso y emoción. Se las voy a dar para que no se me confundan. La emoción es intrapsíquica y la emoción dura de 5 a 15 minutos nada más y es efímera. ¿Sale? Diferencia entre impulso. El impulso es igual intrapsíquico, pero corresponde a un mecanismo de supervivencia. La emoción no es de supervivencia. El impulso sí. ¿Sale? Por eso cuando les digo del terremoto, de la alerta sísmica, todo eso, eso viene un impulso. Y el impulso es muchísimo más fuerte que la emoción. Por eso hay gente que se avienta, que no sabe qué hacer, porque el impulso lo cega completamente. Entonces, es muy diferente un impulso a una emoción, ¿sale? Para que sepan esa información. Entonces, hermanitos, pues vamos a dejar aquí porque todavía me falta más tema, pero era importante que esto justamente quedara bien claro, ¿no? Porque esto es la base para lo que nos falta de la inteligencia emocional, ¿no? Y acuérdense las preguntas que les hice para que las reflexionen, ¿eh? No, lo que les estoy diciendo aquí, hermano, no lo echen en saco roto. Realmente yo los invito a que todo esto que les comento, las cosas que les sirven, tómanlas para su vida. Porque esto es una formación de vida, ¿no? Para la vida, para la vida. Son cosas muy importantes. Por eso les decía, muchos hablan de la palabra inteligencia emocional. Sí, pero ¿qué? No. Ay, hermanos, no, es un montón de cosas, ¿no? Pero las preguntas que les hice, espero que se las hagan. Y acuérdense que como estilo de vida, ustedes se deben de hablar a sí mismos. A sí mismos se deben de hablar, se deben de platicar ustedes. No en el pensamiento, que se escuchen. Hablarse a ustedes mismos. Para que tengan una retroalimentación de ustedes mismos.
Y eso no es locura, ¿eh? El hablarse uno mismo no es locura. Porque luego dice, ay, es que está hablando solo, está loco. No, no es, no, eso no es locura, ¿eh? No, no se me asusten. Háblense ustedes solos para que se escuchen lo que dicen. Porque eso sí puede ser locura, decir, ah, ya te escuchaste lo que estás diciendo, eso sí, ¿no? ¿Qué tantas cosas quieres hacer? Entonces, ese es un buen trabajo que les quisiera dejar, el hablarse a ustedes mismos, el preguntarse las situaciones que les comenté, el que quiera hacer el ejercicio de sensopercepción, lo puede hacer, ¿no? Y a ver, es un proceso de autoconocimiento, ¿no? De autoconocimiento. Entonces, hermanos, síganse conociendo, sigan analizando las cosas. Acuérdense de los pensamientos intrusivos, ¿no? Cada cuánto les llega un pensamiento y de la rumiación de ideas. ¿Cuántas ideas las tienen dando vueltas por hora? ¿No? Y, de la instancia de la neurosis, ¿no? Que no se me enojen cuando les digan que son neuróticos, porque todos estamos ahí. Vamos para el mismo camino. ¿Sale, hermanos? Pero esto les debe de ayudar a ir reconfigurando y adaptándose a las nuevas cosas que implica este conocimiento, ¿no? Que les sirva para adaptarse a las nuevas cosas, a nuevos cambios. ¿Sale, hermanos? Entonces, pues nos vamos a quedar hasta aquí, porque si no nos vamos a seguir y ya va a ser como maratón de esto y no se me van a dormir. Entonces, continuamos y pues ahora sí, alguien que tenga dudas o preguntas o alguna aportación, con toda confianza. Yo tengo una pregunta